Freedom House, una organización no gubernamental con sede en Washington que conduce investigaciones y promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos, señala que, aunque Colombia es una de las democracias más antiguas de América Latina, carga con una historia de grandes abusos a los derechos humanos, afrontando además enormes desafíos para construir la paz y garantizar los derechos políticos y las libertades civiles en todo el territorio. El periodismo es esencial para combatir estas problemáticas y por lo mismo la hostilidad frente a los medios de comunicación amenaza las democracias. Según señaló Reporteros Sin Fronteras en su informe del año pasado, Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del continente para los periodistas e incluso se ubicó en el número 18 en cuanto a libertad de prensa entre 22 países latinoamericanos, solo por encima de Honduras, Venezuela, México y Cuba. ¿Qué es lo que más amenaza la libertad de prensa en el país? ¿Por qué nos va tan mal en los rankings internacionales? Digamos, en el contexto mediático, la libertad de expresión básicamente es poder contar los hechos, los sucesos, los acontecimientos, sin que exista alguna mordaza que impida mostrar la información tal cual lo que está sucediendo, es decir, que no haya ni una censura externa ni tampoco lo que se llama la autocensura. Es básicamente poder mostrar lo que está sucediendo sin ningún impedimento. Hay dos dimensiones a la hora de pensar la libertad de expresión. Uno es que la libertad de expresión desde el punto de vista mediático tiene una forma de regirse desde el territorio, desde la ubicación geográfica, y también tiene unos elementos desde el punto de vista ideológico. Desde la ubicación geográfica, desde el territorio, es porque desde algunas regiones del país no se puede acceder a la información tan fácilmente como ocurre en Bogotá, como ocurre en la capital. Además que en las regiones el contexto económico es mucho más complejo que en Bogotá. Entonces allí la libertad de expresión está supeditada, está afectada por el acceso a la información y por el tema económico. Entonces muchas veces la libertad de expresión se ve afectada por los intereses económicos, la relación que existe, por ejemplo, en algunas emisoras comunitarias con quien paga la pauta, y también con la dificultad del acceso a la información. Y otro hecho que ocurre especialmente en Bogotá con los grandes medios tiene que ver con la afinidad ideológica de cada uno de los medios. Entonces, un mismo acontecimiento es relatado de diferentes formas por los medios según la orientación ideológica que tengan estos y la relación que tengan los medios con el poder. Entonces allí, por más que un periodista entre a investigar, y estoy hablando especialmente de los grandes medios de comunicación, por más que un periodista entre a investigar un hecho, siempre va a estar afectado por la ideología del medio y los intereses y las relaciones que tenga ese medio con el poder o el funcionario que está siendo investigado o la institución que está siendo investigada. Entonces, en ese sentido, no es que sea totalmente libre, ¿no? No existe una libertad de expresión total realmente. Siempre hay unos contextos que la van a afectar. En Colombia, durante el 2018, la violencia contra la prensa recrudeció. Aunque cada vez es menos letal, hubo 477 ataques contra periodistas, incluidos 3 asesinatos. Un elemento tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que en Colombia se ha movido el trabajo periodístico, el trabajo informativo se ha movido en medio del contexto del conflicto armado. Los grupos armados, por ejemplo, afectan mucho la libertad de expresión, especialmente en algunas regiones. Entonces, ese es especialmente uno de los hechos o una de las características que tiene la información en Colombia, y por eso el país está en esos rankings no muy bien posicionado en cuanto a libertad de expresión, y es el contexto de la violencia y del conflicto armado. Y el otro tiene que ver, pues evidentemente, con
la relación con el poder, es decir, Colombia es un país digamos, de ingreso medio en el que los medios de comunicación, eh, por ejemplo, en el caso de, hablamos de El Tiempo, El Espectador, los principales medios de comunicación en cuanto a televisión, los canales de televisión, pertenecen a grandes emporios empresariales. Eso también afecta a la libertad de expresión porque hay una relación económica muy fuerte. Yo creo que pues en esa medida pues el país no creo que esté muy bien posicionado en cuanto a libertad de expresión. Los periodistas de los grandes medios de comunicación, lo que pasa es que viven mucho en medio de autocensura. Y, digamos, no es una autocensura muy marcada, no es una autocensura que, digamos, los afecte diariamente en su cotidianidad, sino es una autocensura que está presente todo el tiempo, pero que muchas veces uno no se da cuenta que se está autocensurando, y es la autocensura, lo que decía hace poco, de la relación económica e ideológica con el poder. Entonces, en esa medida, y los medios de comunicación de la capital, por ejemplo, si bien los periodistas obviamente pues pueden tener riesgos por lo que puedan publicar, no es un riesgo tan acentuado como si se ocurre con los periodistas regionales y los que están en zonas de conflicto. Los periodistas de grandes medios de comunicación, esa misma autocensura, esos mismos límites que pone el mismo medio de comunicación, entre comillas, los protegen, entre comillas, porque no son límites ideales, pero en el contexto colombiano, entre comillas, los protegen. Digamos, un hecho está muy relacionado con el acceso efectivo a la justicia, y es que cuando ocurre el hecho, se presenta posteriormente la denuncia, digamos que es el procedimiento que se debe hacer desde que se presenta la denuncia hasta que efectivamente se hace la investigación y se llega en el caso de que ocurra un acto que atente físicamente contra la persona, pues pasa mucho tiempo y en realidad no se alcanza a investigar el hecho o no se alcanza a evitar el hecho, que es el punto ideal de la denuncia. Cuando se pone la denuncia es para evitar que ocurra el hecho, para evitar que ocurra el atentado, para evitar que ocurra el asesinato. Entonces también está muy relacionado con el acceso efectivo a la justicia y que cuando muchas veces se da con quien ha cometido el acto ilegal, pues no se llega a una judicialización efectiva. Entonces, muchas veces la fiscalía da con el culpable, da con quien tiene relación con el atentado a la integridad física de la persona, pero mientras ocurre todo ese proceso de judicialización, no se da efectivamente un castigo efectivo. Y esto lo que crea es que se pierda confianza en la institución judicial. Y al perder confianza en la institución judicial, muy seguramente baja el porcentaje de denuncia, es decir, en Colombia debe haber un subregistro muy alto realmente de denuncias de atentados contra la libertad de expresión y atentados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Digamos, actualmente la libertad de expresión desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista legal, es un derecho que está mucho más protegido que antes. Es un derecho que está consagrado en la Constitución, que está consagrado en las normas y que tiene mucha más visibilidad, es decir, hay más veedores, hay más instituciones que buscan proteger el derecho a la libertad de expresión en el contexto de los medios de comunicación y en el contexto periodístico. Está la Fundación para la Libertad de Prensa, por ejemplo, pero muchas veces lo que ocurre es que desde lo que está consagrado en el papel hasta lo que ocurre en la realidad, pues hay un tramo muy largo. Lo que ocurre muchas veces con lo que dice la Fundación para la Libertad de Prensa es que hay un concepto, hay una alerta de la institución, pero realmente esta alerta se queda únicamente en el titular, se queda únicamente en el comunicado, en el documento que emite esta institución, y no pasa realmente digamos, no tiene unos efectos prácticos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la veeduría que se hace
por parte del mismo ciudadano. El mismo ciudadano lanza la alerta, grupos de ciudadanos lanzan alertas, pero esas alertas se quedan muchas veces allí en el papel, se quedan muchas veces en las redes y no avanzan más allá para que haya digamos, un efecto práctico de ello. Entonces la libertad de expresión realmente sí ha evolucionado en el país, sí es un derecho mucho más protegido, es un derecho del cual hay conciencia hoy en día. Lo que ocurre o lo que nos falta es ya, desde el punto de vista práctico, que se proteja realmente este derecho, bien sea en el ámbito o desde el punto de vista de la protección legal y jurídica en casos de atentados a la integridad física de quienes están ejerciendo la libertad de expresión, y también que haya una aplicación práctica en cuanto a la libertad de expresión desde los medios de comunicación, y es que haya menos hechos de censura o autocensura. Como periodista, ¿cómo reaccionar ante esta violación de derecho cuando es directamente del dueño, o sea, del dueño del medio de comunicación, que te dice, no, no puedes publicar esto porque no es permitido acá en este medio? Digamos, hay dos respuestas a eso. Uno es el mecanismo ideal y es dar un debate argumentado sobre por qué ese hecho se debe presentar de esa forma. Lo que, como dice uno comúnmente, dar la pelea, pero esa pelea tiene un costo y tiene un costo económico, y es básicamente es el dilema entre o me autocensuro o doy la pelea, pero me quedo sin el plato de comida esta noche. Básicamente ese es el dilema. O la otra respuesta es básicamente mantenerse en los lineamientos que establece el medio de comunicación. Desde el punto de vista de la conciencia, básicamente es tratar de publicar hasta donde se pueda, y lo que no se pueda publicar, pues no se puede y ya se queda dentro del límite, y está uno haciendo caso a lo que establece el medio de comunicación, es decir, está cumpliendo con la normativa que establece el medio de comunicación, que es el empleado. La primera víctima no es el periodista en el medio de comunicación, sino es la ética profesional. Y la ética profesional básicamente está siendo víctima todo el tiempo. Es decir, la relación entre los grandes medios y el poder es realmente muy fuerte, es constante, es diaria y está permanentemente allí. Entonces, con la ética periodística ocurre algo muy similar a lo que ocurre con la libertad de expresión. Y es que entre el manual de la ética periodística, entre los ideales que establece la ética periodística y lo que ocurre realmente, hay mucho tramo realmente. La ética periodística, que debería ser un manual un poco más rígido, un manual que se debería cumplir con mayor ahínco, tiende a ser muy flexible. Cuando ya se entra al ejercicio de la profesión, se empieza a flexibilizar y se empiezan a establecer algunas excepciones que no deberían existir, pero han empezado a existir. Y ocurre también que afortunadamente hoy en día hay mucho más veeduría hacia el trabajo de los periodistas, el trabajo de los medios de comunicación. Pues es una fortuna porque se pone el foco en los medios de comunicación, se les exige ser mucho más transparentes, pero de allí a lo que realmente se aplica en los medios de comunicación, pues el trecho es muy largo. Pero pues en ese sentido se ha avanzado en cuanto a veeduría, pero ha habido retrasos en cuanto al cumplimiento del manual de la ética periodística.